Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de historia. Vamos a retomar entonces el tema de historia, el mundo en perspectiva histórica. Y hoy día vamos a ver el mundo en la segunda mitad del siglo XX, posterior entonces a la Segunda Guerra Mundial, que fue la última clase que pudimos revisar, donde analizamos los procesos de expansión y conquista. Vimos la Segunda Guerra Mundial caracterizada entonces por esta táctica que fue la guerra relámpago, liderada obviamente por Hitler. Vimos el ataque a Pearl Harbor en el 41 y cómo este ataque hace que Estados Unidos, repercute en que Estados Unidos se incorpora a la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de que esta guerra tiene un alcance global no solo porque se disputa en Europa, sino que se va a disputar en distintas zonas, África, Asia, y además que un elemento diferente a la Primera Guerra Mundial tiene que ver con que va a ser la zona de los civiles, las ciudades, por ejemplo, que van a ser foco de la guerra, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que eran más bien los militares quienes peleaban en estas trincheras. Las consecuencias van a ser primero la creación de la ONU y de los derechos humanos universales y obviamente el reordenamiento territorial que va a existir en Europa principalmente. Por lo tanto, hoy día vamos a realizar una descripción de las principales características de la Guerra Fría, el enfrentamiento de los bloques de poder en distintas esferas y escenarios, la proliferación de armas nucleares y el miedo de los ciudadanos. Por otra parte, la caracterización de las principales transformaciones sociales en el mundo de la posguerra, prosperidad económica y estado de bienestar, expansión de los medios de comunicación de masas, transformación del rol social de las mujeres y de los jóvenes y emergencia de las minorías que demandaron por sus derechos. Vamos a comenzar entonces hablando de la propia denominación que tenemos de Guerra Fría. Y esta denominación se gesta a partir de la contraparte que vendría a ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde existió un enfrentamiento directo entre dos bloques, los aliados y el eje, por ejemplo, entre dos bloques. En este caso, nosotros vamos a tener un enfrentamiento entre dos potencias, dos bloques, pero no de manera directa. ¿Y por qué no de manera directa? Porque va a ser a través del enfrentamiento cultural, político y económico que se van a enfrentar entonces estos dos mundos y visiones de mundo completamente distintos. Por lo tanto, vamos a tener a Estados Unidos, por un lado, que va a representar esta concepción, esta filosofía, este modo de vida, que es el capitalismo, donde va a predominar el mercado en el tema económico, va a existir un respeto y un predominio entonces de la propiedad privada. Otro de los elementos fundamentales va a ser la libertad de comercio y, por lo tanto, la mínima intervención del Estado en materias económicas. Por otra parte, tenemos la Unión Soviética, que de esta manera va a liderar la visión y la ideología del comunismo, promueve o aboga por la eliminación de las clases sociales y de la propiedad privada.
Por lo tanto, va a hacerlo a través del control del sistema económico y la completa intervención del Estado en esta materia, ¿ya? Estos dos bloques, estas dos ideologías se van a enfrentar entonces en esta Guerra Fría y van a promover la... Espérame, 2 segundos, ya. Van a promover entonces las áreas de influencia, o sea, se va a desarrollar esta lógica de bloques a partir también del área de influencia. Por lo tanto, va a primar, por ejemplo, la intervención política de uno u otro bando, el espionaje, la propaganda y el apoyo económico a sus diferentes áreas de influencia. Es súper importante hablar de la intervención política, espionaje y propaganda, porque tal como salía en los contenidos mínimos obligatorios, acá habla del miedo, del miedo de los ciudadanos. Y este miedo de los ciudadanos no es casual, no viene de la nada, sino que se gesta y se potencia a partir de la intervención política y por sobre todo de la propaganda que realizan estos dos bloques. Por lo tanto, es fundamental comprender que a través de esta lucha no directa, entonces se gesta y se complementa el concepto de Guerra Fría. Las características fundamentales, por lo tanto, es que nosotros vamos a existir, va a haber un bloque, un orden mundial bipolar, ¿ya? Donde van a existir las tensiones en la superpotencia y a su vez va a existir esta carrera armamentista, porque si bien no hay un enfrentamiento directo, está constantemente en tensión o que en cualquier momento se puede deliberar una tercera guerra mundial, puede existir una tercera guerra mundial. Y a partir de esto, entonces, hay una carrera armamentista tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Y y por esta carrera armamentista también hay mucho miedo de la sociedad, de la población, abogado, potenciado por esta propaganda política. Vamos a tener las diferentes medidas que van a potenciar la tensión entre estos dos bloques. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a tener medidas para poder promover, para poder realizar un avance de su ideología en el mundo. Por ejemplo, vamos a tener la doctrina Truman de Estados Unidos o de contención. Esta es una doctrina que aboga entonces por paralizar el avance comunista en distintos lugares. El plan Marshall va a ser fundamental porque buscaba una ayuda económica a Europa, primero para mejorar el nivel de vida en Europa a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, de las crisis económicas que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el plan Marshall buscaba mejorar el nivel de vida. Y obviamente, si yo mejoro el nivel de vida, lo que buscaba Estados Unidos era retroceder o que no avanzara el comunismo, que estas personas, que estos países estuvieran contentos para que no se dejaran influenciar por el comunismo. Y por otro lado, tenemos que el plan Marshall también busca mantener la demanda en Europa de Estados Unidos. Entonces, tenemos objetivos políticos, pero también tenemos objetivos económicos para poder mantener a Europa del lado occidental y del lado del capitalismo. Y como les mencionaba, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a trabajar y van a buscar áreas de influencia con este objetivo de controlar entonces el mundo. Va a tener tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. El bloque occidental se va a caracterizar por realizar en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN y en 1944 los acuerdos de Bretton Woods. Los objetivos es primero organizarse para mantener un apoyo económico, para mantener un apoyo político entre las áreas de influencia
y por otro lado un apoyo económico entre estas mismas áreas. Es por esto también que se va a crear el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que va a tener el objetivo de estabilizar el sistema monetario, y también el Banco Mundial, que va a promover inversiones y préstamos. Y desde el bloque oriental vamos a tener estas mismas organizaciones, voy a correrme para el otro lado, estas mismas organizaciones que entonces el Pacto de Varsovia, que tenía el objetivo entonces de apoyarse políticamente en caso de invasión o en caso de guerra. Y por otra parte tenemos la creación del Consejo de Ayuda Mutua Económica, la CAMECON, que es más famosa. Y acá tenemos algunos países que están dentro de esta esfera, que va a ser Cuba y Nicaragua, por ejemplo, en América Latina. Y en África tenemos algunos países como Angola, Mozambique y Etiopía. Por otro lado, recuerden que a partir de los tratados, al fin de la Segunda Guerra Mundial, se tiene la división de Alemania. Y en esta época, en 1948 y en 1949, se va a fundar la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Por lo tanto, Alemania va a ser un ejemplo de esta división que se replica a nivel mundial, de esta división que aboga por el comunismo y por el capitalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sector británico, francés y estadounidense, en 1948 van a fundar la República Federal Alemana, que va a ser todo este sector que está acá, ¿no es cierto? Acá tenemos el mapa de Alemania. Y recuerden que Berlín se había dividido también en 4 partes. O sea, todo este lugar que está acá. Al fundarse esta República Federal Alemana, que no se encontraba entonces en los lineamientos con la conferencia de Yalta al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Stalin va a responder con un bloqueo terrestre. Eso quiere decir que, por ejemplo, recuerden que como Berlín estaba en el sector soviético, tenían que abastecer de manera terrestre para llegar a Berlín, desde acá o desde acá. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que hace Stalin es bloquear esto, y lo que realiza el sector occidental entonces es hacer un puente aéreo entre la República Federal Alemana, y la zona de Berlín. Ahí bien borroso está. Y a partir de esta conexión aérea, entonces Stalin dice, bueno, voy a fundar la República Democrática Alemana en 1949, dando cuenta ambos bloques de la división que ya estaba desarrollándose de manera potente en todo el mundo, de esta adopción a las ideologías o capitalista o comunista. Y por lo tanto, a partir de la conformación de la República Democrática Alemana, del éxodo de gente, Stalin va a construir el muro de Berlín en 1961. Se va a construir el muro de Berlín en 1961. Este muro de Berlín va a dividir esta zona. ¿Dónde estás? Acá. Toda esta zona. ¿Ya? Para bloquear, por lo tanto, el éxodo de personas desde el sector soviético hasta el sector de la República Federal Alemana. Se construye así este muro de Berlín, y lo que cala fuertemente en la población alemana, debido a que recuerden que van a hacer intervenciones extranjeras las que están en esta zona. Muchas personas abogan y muchos relatos hablan de cómo entonces a partir de esta división familias enteras quedan completamente divididas solamente por la realización de un muro. Por otro lado, nosotros tenemos que en la Guerra Fría va a existir
un impacto enorme en todo el mundo. Lo he repetido muchas veces, pero es necesario hablar de que este impacto también cala fuertemente en América Latina y también en Chile. Entonces, Estados Unidos mantiene una relación y mantiene esfera en América Latina. Recuerden que la influencia de América Latina, de Estados Unidos con América Latina es a partir incluso de la independencia de los países. Por lo tanto, lo que buscaba Estados Unidos era que América rompiera relaciones con la Unión Soviética. Y por lo tanto va a presionar a todos los países para prescribir los partidos comunistas. En este contexto, en Chile, por ejemplo, en 1948, que ya lo vimos cuando analizamos historia de Chile, se va a crear y se va a aprobar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o la denominada Ley Maldita con Gabriel González Videla, que prescribía el Partido Comunista y eran entonces tomados presos y llevados prisioneros. Ya recordemos que esta es la primera vez que se prohíbe el Partido Comunista en Chile, y va a tener la influencia de Estados Unidos a ser fundamental para generar este sentimiento de odio que se va a ir gestando hacia los comunistas, hacia el Partido Comunista y hacia esta visión y esta ideología. Por otra parte, el elemento fundamental, uno de los elementos de suma relevancia, que nuevamente yo lo vi cuando hablamos de historia de Chile, es acerca de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a marcar un hito relevante en América Latina y va a marcar también el miedo de Estados Unidos de que pueda existir una propagación de esta revolución, que posteriormente, recuerden que la Revolución Cubana va a ser posterior, donde se va a declarar una revolución comunista. Y que como respuesta Estados Unidos va a responder con un bloqueo económico, no solo de Estados Unidos, sino que también desde sus áreas de influencia. Y va a ser en este contexto y con Cuba que vamos a tener uno de los mayores momentos de presión y momentos calientes que se denominan en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que estuvo a punto de estallar entonces la Tercera Guerra, que se habla de que estuvo a punto de estallar. Y uno de esos sucesos es la crisis de los misiles de 1962. ¿Qué ocurre? Ocurre que Estados Unidos, que un grupo de cubanos que no estaba de acuerdo con el régimen, que vivían en Estados Unidos, tiene un intento de invasión en la bahía de Cochinos. Este intento de invasión es financiado por Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, ya había una amenaza a que Cuba, afirmando la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, fuera influenciada y fuera ocupada por Estados Unidos. Por otra parte, tenemos los misiles de Estados Unidos instalados en Turquía, zona de influencia o zona colindante con la zona de influencia de la Unión Soviética, una amenaza a este sector. Y por lo tanto, lo que hace Nikita Khrushchev, decide asegurar la isla e instala misiles mirando hacia Miami, zona de Estados Unidos. Entonces acá, recuerden, acá tenemos a Cuba y se van a instalar los misiles en esta zona que van a estar mirando a Estados Unidos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el bloqueo naval que genera Estados Unidos para no... el bloqueo económico, ¿no es cierto? Responde a este bloqueo económico. Acá tenemos la flota soviética y las bases aéreas estadounidenses. Por lo tanto, este suceso va a ser un suceso fundamental, uno de los momentos claves de la Guerra Fría, que casi estalla en una tercera guerra mundial.
Por otra parte, volviendo entonces a lo que hablábamos de América Latina, va a haber una política de intervención a partir de la Revolución Cubana y de contención, no avance del capitalismo, o sea, del comunismo, y para que no exista un avance del comunismo, se va a crear la Alianza para el Progreso, que aboga entonces para mejorar las condiciones económicas y políticas de América Latina y así contener este avance. Podríamos decir que la Alianza para el Progreso es para América Latina como el Plan Marshall es para Europa. Ahí. Me habían dicho que no se veía el mapa, pero sí se ve perfectamente el mapa, ¿no? ¿O fue donde me moví? Bueno, si no lo revisamos de nuevo. Por otra parte tenemos, recuerden, la doctrina de seguridad nacional, que va a ser esta doctrina que va a primar y que va a ir generando el miedo, la conformación anticomunista en toda América Latina. En Chile en específico, por ejemplo, se va a crear la Acción Chilena Anticomunista, la ACHA. Y por otra parte, en Chile va a haber una particularidad fundamental que va a ser el gobierno de la Unidad Popular. Y cómo Salvador Allende llega al poder hablando de y promoviendo la vía al socialismo, pero va a llegar al poder, distinto a Cuba, por los votos de manera democrática. Y por lo tanto, esto también va a tensionar el país, y sabemos que termina con un golpe de Estado, pero es importante recalcar que este proceso histórico se enmarca dentro de la Guerra Fría, y por lo tanto, va a ser este suceso en particular en Chile, que va a ocurrir y donde se van a enfrentar las ideologías, pero que estaba ocurriendo en todo el mundo. Hablando de las políticas económicas y de lo que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en Europa, es primero que tenemos desde 1950 y 1973, posterior a la Segunda Guerra Mundial, una expansión económica a partir, recuerden, del modelo que se había planteado, que es este modelo keynesiano. Y por lo tanto se van a ampliar los derechos de acceder a servicios básicos. Ahí existe el objetivo de una equidad social y de redistribución, el aumento de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Por otro lado, tenemos la tecnología y las culturas de masa. Había hablado de la carrera armamentista y de la creación de las bombas nucleares, que por ejemplo en la Unión Soviética va a ser en 1949. La creación de Estados Unidos de la bomba de hidrógeno en el 52 y de la Unión Soviética en el 53. Recuerden que estamos en el contexto de esta carrera, por lo tanto el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, se encontraba al alero de la necesidad política de poder armarse. También se encuentra la carrera espacial. Entonces se crea en Estados Unidos en el 58 la Agencia Espacial y Aeronáutica NASA. En el 69 el Apolo 12 llega a la superficie de la Luna. En el 57 la Unión Soviética va a mandar el satélite artificial Sputnik primero y van a viajar Yuri Gagarin, y Valentina Tereskova a la Luna también. Y nuevamente recalco esta idea de la propaganda y de generar en la población este miedo, esta idea del comunismo y del capitalismo como elementos completamente opuestos en las cuales había que luchar contra uno u el otro. En este rol se van a crear los medios de comunicación, estas cadenas televisivas. Recuerden que también va a existir una masificación de la radio, la televisión, revistas y diarios. Va a ser fundamental la radio. La televisión aún no es sobre todo en Chile, por ejemplo, la televisión comienza a ser un poco más relevante en la década de los 80, pero ya desde los 90 empieza quizá a ganarle a la radio. Los medios de comunicación van a ser súper importantes, la propaganda, los afiches, etc. Y en entretención va a ser el cine y distintos fenómenos culturales que van a ir apareciendo.
Recuerden que hasta el día de hoy nosotros vemos películas estadounidenses y vemos cómo constantemente el enemigo va a ser este sujeto de la Unión Soviética, el espionaje entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Espionaje para saber cuánto de esta carrera armamentista habían avanzado, cómo y por qué, ¿ya? ¿Qué más? Otro de los contextos relevantes, sobre todo analizando el estado de bienestar que había ampliado las posibilidades sociales y sobre todo había ampliado entonces, por ejemplo, los niveles de educación, el acceso a la universidad. Tenemos distintos movimientos donde los jóvenes van a ser participantes y van a ser protagonistas. El primero de ellos va a ser los movimientos feministas, que va a denominarse entonces la segunda oleada de los movimientos feministas, que ya no solo van a abogar por el voto, sino que también por distintos derechos como el derecho al aborto, las pastillas anticonceptivas, los derechos reproductivos, sociales, políticos, etc. Tenemos los movimientos estudiantiles que va a ser en todo el mundo, en América Latina también, con las reformas educacionales, donde van a aparecer en escena estos nuevos sujetos que históricamente no habían sido relevantes para la política, para los estudios de los movimientos, y un ejemplo fundamental es Mayo del 68. Recuerden que este año se cumplen 50 años del Mayo del 68 y han existido distintas instancias de reflexión y debate en torno a este proceso histórico. Y por otro lado tenemos la Revolución de las Flores, que no solo es una postura política del hipismo, sino que también es una postura cultural y social de los jóvenes en torno a, por ejemplo, lo que ocurría con la guerra de Vietnam. Y tenemos el movimiento afro y de igualdad afroamericana en torno al apartheid, tanto en Estados Unidos como en África, donde Nelson Mandela va a ser un líder relevante y, por ejemplo, vamos a tener la solicitud, la demanda de que se deroguen las leyes segregacionistas. Tenemos fotografías ahí de cómo todo se encontraba segregado, tanto en África como en Estados Unidos. La próxima clase vamos a profundizar sobre el proceso de descolonización tanto en Asia como en África y cómo va a tener un rol trascendental esta lucha afrodescendiente en el contexto de la revolución y de los nuevos movimientos sociales. ¿Okay? Por lo tanto, analizando la Guerra Fría, tenemos distintos contextos y en distintas cosas que están ocurriendo. Recuerden que la Guerra Fría es un proceso muy largo, por lo tanto, lo estamos analizando de manera general. Primero tiene que ver con este mundo bipolar, con este mundo que se enfrenta tanto el comunismo como el capitalismo, de manera política pero también económica. Y fortaleciendo estos elementos vamos a tener la cultura, los medios de comunicación de masas para potenciar estos movimientos y estas oposiciones. Por otro lado, tenemos distintos momentos de crisis y distintos momentos, por ejemplo, el muro de Berlín y la crisis de los misiles, que van a generar tensión entre estos dos bloques. Y desde otro lado, vamos a tener los nuevos movimientos sociales demandando políticas y van a ser nuevos actores que van a aparecer en escena, como los afro, los movimientos feministas, los jóvenes, los estudiantes. Seguimos. Vamos a tener ejercicios ahora. Estamos justo para tener ejercicios. El primer ejercicio dice: tras la Segunda Guerra Mundial, varios estados europeos reorganizaron sus economías según el modelo de estado de bienestar. Su aplicación buscaba, entre otros objetivos, disminuir las desigualdades al interior de la sociedad. Pregunta: ¿cuál fue uno de los pilares de dicha política? A. La estatización de industrias consideradas vitales.
B, la intervención en el mercado estableciendo cuotas productivas. C, la disminución de las tasas de importación de bienes manufacturados. D, la implementación de un sistema de seguridad social universal. Y E, la reducción del gasto en burocracia administrativa. A, B, C, D o E. Recuerden que, primero, es súper importante, la respuesta correcta es la B, efectivamente. Primero, es súper importante hablar de que el estado de bienestar igual se encuentra dentro del sistema capitalista, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no vamos a hablar de estatización de industrias consideradas como vitales, la intervención del mercado estableciendo cuotas productivas, del Estado intervenciendo. Por lo tanto, el Estado sí va a intervenir en una implementación del sistema de seguridad como educación, salud, pensiones, etc. ¿Ya? Esos son los pilares del estado de bienestar. Entonces, para dar una seguridad social en este contexto, se puede desarrollar de mejor manera el capitalismo. Esa es la base del estado de bienestar. Seguimos. Comillas, no existe periodo histórico de la época contemporánea en el cual, como desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, política interna y política internacional se entremezclen tan estrechamente y se influyan recíprocamente, tanto hasta casi llegar a confundirse. Giuseppe Mamarella, Historia de Europa Contemporánea desde 1945 hasta hoy. El texto anterior describe principalmente el periodo denominado como Guerra Fría. Entre las razones que pueden explicar el panorama descrito por el autor, es correcto señalar a. La participación de algunos países del mundo en alianzas militares lideradas por las superpotencias. B. El fortalecimiento de los procesos de descolonización. C. El intercambio de tecnología militar entre las dos superpotencias. D. La prohibición de los partidos de corte socialista en los países occidentales. E. La implementación de un sistema económico altamente desconectado. Esta pregunta no está 100% considerada en la materia que vi, pero podemos deducirla al respecto de los elementos que me otorga la breve descripción que se realiza, arriba. Y por lo tanto, la respuesta correcta no responda la respuesta o lo que creen. Recuerden, entonces, que las preguntas que yo coloco siempre al final de la clase son preguntas que obtengo de los ensayos PSU que se encuentran en la página del DEMRE. ¿Ok? Entonces, por ahí había una pregunta si voy a revisar el modelo DEMRE. En general no lo vamos a revisar completo, pero todas las clases tienen preguntas de distintos años de los ensayos DEMRE. Y por lo tanto, la primera va a ser la correcta. La participación de algunos países del mundo en alianzas militares lideradas por la superpotencia. A ver, esta pregunta, para responder a esta pregunta necesitaban conocer algunos elementos fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, todos los procesos de descolonización, la guerra de Vietnam, la guerra en China, que estaban ocurriendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a profundizar la próxima semana en la descolonización y a partir de eso vamos a realizar una nueva revisión de esta pregunta en particular, ¿ok? Sin embargo, lo que hay que ver y lo que hay que plantear como una teoría de la Guerra Fría es que muchos hablan de que no hay un enfrentamiento directo, ¿sí? Una característica fundamental de la Guerra Fría es esta definición de no existencia del enfrentamiento directo.
Pero hoy día, con distintos estudios historiográficos, no se habla de no un enfrentamiento directo, sino que más bien de que este enfrentamiento directo se traslada al tercer mundo, a América Latina, a África, a las zonas de Asia. Porque precisamente cuando nosotros miramos a nuestro propio país, vemos algunos enfrentamientos, no guerra civil, pero sí vemos enfrentamientos militares en otros países de América Latina, en África, con las guerras de independencia, en Asia, en la guerra de Vietnam, y en estos puntos y en estas zonas, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos van a tener una injerencia fundamental en estos procesos. Entonces, lo importante o lo que quiero transmitir con esto es que si bien una de las características fundamentales de la Guerra Fría habla de que no hay un enfrentamiento directo, la visión que hoy día se maneja es que este enfrentamiento directo no se produce como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial entre países europeos o países europeos y Estados Unidos, sino que más bien estos enfrentamientos directos se trasladan al tercer mundo. Nueva pregunta. Entonces tenemos este esquema que dice hitos de la historia contemporánea, protestas en contra de la guerra de Vietnam, el estallido del Mayo francés y el movimiento hippie. Y dice, el esquema adjunto incorpora algunos hitos constitutivos de la historia mundial contemporánea durante el siglo XX. Considerando el aspecto temporal, ¿con qué elemento característico de la segunda mitad del siglo XX es correcto relacionar el esquema anterior? A. Procesos de independencia que experimentaron los antiguos países colonizados. B. Surgimiento de movimientos de carácter nacionalista en Europa. C. Irrupción de los jóvenes como protagonistas del cambio social. D. Consolidación de las políticas económicas vinculadas al neoliberalismo. E. Crisis de los estados socialistas en Europa del Este. Este era mucho más fácil y por lo tanto nosotros tenemos que la respuesta correcta es la C, sin duda alguna. ¿Ya? Recuerden que tenemos que en este proceso van a ser los jóvenes los principales protagonistas de los distintos cambios sociales, abogando sobre todo por una nueva cultura que hable de la desgracia que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, va a ser fundamental en Alemania esta nueva generación que va a comenzar por primera vez a discutir sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. En Chile en específico va a ser fundamental las protestas en contra de la guerra de Vietnam. Y ahora tenemos la pregunta desafío auspiciada por la Universidad Mayor. Y dice, comillas, la historia de Japón de posguerra se parece mucho a la de Alemania. Para empezar, la ocupación americana había sido muy caótica y Japón, al igual que Alemania, sufrió 2 años de penurias terribles. Entonces, al igual que en Alemania Occidental, el sentido común administrativo, combinado con una victoria comunista, provocó una revisión de la situación. En 1949, los comunistas vencieron en la Guerra Civil China y las tropas derrotadas del Kuomintang, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, se retiraron de la isla de Formosa, Taiwán. Entonces los americanos presentaron un plan para resucitar la economía japonesa, que se convirtió en un éxito espléndido, como había ocurrido en Alemania Occidental. Breve historia de la Segunda Guerra Mundial. El texto anterior es ilustrativo de las políticas seguidas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La comparación hecha entre los casos de Alemania Occidental y de Japón manifiesta el interés estadounidense en el marco de la Guerra Fría por A. Frenar el avance del comunismo en zonas estratégicas de Europa y Asia. B. Facilitar el intercambio entre los países del ámbito no comunista. C. Mantener la economía asiática al margen del comercio con Occidente. D. Potenciar el conflicto chino-soviético en territorios en disputa. Y E. Afianzar economías autónomas en su zona de influencia. Y por lo tanto, la respuesta correcta, tal como están respondiendo
es la A, ¿sí? Acá relata la comparación entre Japón y Alemania, y posteriormente esta frase va a ser fundamental para comprender de lo que se estaba hablando. Primero, en 1949 los comunistas vencen en la Guerra Civil China y derrotan a las tropas. Y por lo tanto, los americanos presentaron un plan para resucitar la economía japonesa y así frenar el avance del comunismo de China, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que nos queda ver, y a partir también de esta pregunta, son los contextos fuera de los contextos de las zonas de influencia tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, la República Popular China, los procesos de descolonización, ¿sí? Y la guerra, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Entonces, con este elemento, con la próxima clase que vamos a tener y estos elementos de el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, vamos a terminar con el mundo en perspectiva histórica. Hoy día solo vamos a hacer un bloque, que es este que estamos realizando acá, y nos vamos a ver la próxima semana, ya que con esto hemos terminado la pregunta desafío. Dudas, consultas que tengan sobre este proceso, sobre esta materia, insisto, para mí y en el contexto de que esta historia es mucho más reciente, por lo tanto hay un acercamiento mayor. Es más fácil de ver, sobre todo cuando hay muchos documentales, muchos videos que relatan la historia del mundo en perspectiva histórica. Entonces, nuevamente, con una clase más vamos a retroceder. Con una clase más nosotros ya vamos a estar capacitados para poder responder todas las preguntas de el mundo en perspectiva histórica y sobre todo vamos a ver el mundo en la segunda mitad del siglo XX, que termina, recuerden que la Guerra Fría termina con la caída de la Unión Soviética, que se manifiesta con la caída del muro de Berlín. El mundo en perspectiva histórica. Al final de la clase, luego de las preguntas, voy a hablar del encargo que me hicieron. Y voy a mostrar el mapa, que acá está el mapa, eso. Este es el mapa de división de Alemania, recuerden. Entonces tenemos, Pensé de esto, voy a tratar de borrar. Ahí sí, ya. Tenemos Alemania, entonces, que a partir de los tratados de la Segunda Guerra Mundial se va a dividir en los países vencedores. El sector británico, el sector francés y el sector de Estados Unidos. Acá se va a generar una gran línea donde va a estar el sector soviético. Y como sabemos que los centros, las capitales, tienen centros políticos y económicos importantes, centros sociales, Berlín también se va a dividir en estas 4 partes. ¿Sí? Entonces, acá está Berlín y por lo tanto se divide también en estas 4 partes. Y la República Federal Alemana, entonces queda una parte, que es esta que está acá, otra parte queda en esta mitad del mapa. Y por lo tanto, a partir de esto se genera el bloqueo que nosotros hablábamos de este bloqueo terrestre. Claro, lo que estoy diciendo respecto, me preguntan sobre el enfrentamiento directo. Lo que yo estoy diciendo es que este enfrentamiento directo, que se habla de Guerra Fría, no era entre los países europeos, sino que más bien se habían trasladado a el tercer mundo y evidentemente a las zonas de influencia apoyadas unas por el mundo capitalista y otras por el mundo comunista. Bueno, y lo que quería presentar era lo que me habían, la clase anterior, era respecto de la PSU asistida. Ahora, yo busqué sobre la PSU asistida y lo que encontré, aquí la voy a poner, dice relación entonces con que esta PSU asistida tenía que ver con que los postulantes podían solicitar ciertas
ciertos apoyos para esta rendición, sea apoyos técnicos o recursos humanos. Pero, como esta PSU asistida depende de las capacidades o de las solicitudes que tenga cada estudiante y de las adecuaciones que pida cada estudiante, no hay un modo en el que se realice, sino que va a depender de las propias necesidades de las personas. Entonces, si hay alguna viendo este video, es probable que al llenar este formulario del portal de inscripción hayan tenido que llenar de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, le solicitan, acá sale todo lo que debían colocar: fotocopia del certificado emitido por el COMPIN, fotocopia del carnet, etc. Y a su vez colocar cuáles eran los ajustes o solicitudes que ustedes requerían para poder dar la PSU. Por lo tanto, no hay una forma de dar la PSU para postulantes en situación de discapacidad, sino que más bien eso va a estar en directa relación con las capacidades o con las necesidades de cada estudiante. Y por eso yo les muestro acá esta página, que es la página del DEMRE, y puedan ver este video, que es un video que explica de manera muy clara y correcta cómo se rinde la PSU de manera adecuada. Entonces, es probable que ustedes al llenar esta solicitud hayan recibido una respuesta del DEMRE diciéndoles cuáles son las capacidades de esta institución para poder apoyarlos y apoyarlas en este proceso. Voy a profundizar en el tema de Ho Chi Minh y de los otros sucesos la próxima semana para no ampliar la dispersión, solamente establecer entonces que en esta primera etapa de sucesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial se considera y prima lo que nosotros vamos a denominar este orden mundial bipolar, representado por lo tanto por la Unión Soviética y por Estados Unidos, la tensión entre estas dos superpotencias y la carrera armamentista. Sabemos que al terminar esto va a primar, por lo tanto, Estados Unidos, pero la declaración es tanto política como económica y se va a generar esta bipolaridad entre las distintas, va a existir una bipolaridad en el mundo a partir de estas superpotencias, pero de sus áreas de influencia también. Espero que estén muy, muy bien toda la semana y nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar historia del mundo en perspectiva histórica. Ya nos queda solo geografía. No, vamos a hacer solo este bloque. No va a haber otro bloque. Solo nos vamos a encontrar la próxima semana. Que estén excelente, muy, muy bien. Me están preguntando por carrera. Miren, no me puedo explayar en todas las carreras, ¿sí? Pero todas las principales universidades realizan una feria de carreras. Entonces les recomiendo que cuando hayan dado la PSU, cuando den los resultados, vayan a estas ferias de carreras, porque son los propios estudiantes los que les informan, los que les hablan un poco de las cosas positivas, pero también de las cosas negativas que tienen las distintas carreras. Con eso me voy, que esté muy bien y suerte en todo. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.